capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y luego vamos a ir directamente a segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Pero leamos primero Romanos. Romanos capítulo número 5. Y dice la palabra de Dios de esta manera. En el versículo 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas y bendigas la vida de toda la gente, Señor Santo. Te pedimos especialmente por aquellos que han creído en ti, Señor, y que han depositado su fe en ti. Pero también te pedimos por aquellos que no han creído todavía, Señor. Que a nosotros nos uses y nos des, Señor, la oportunidad y el tiempo y la palabra para que podamos traerlos a los pies de Cristo Jesús. Te pedimos por los enfermos y los necesitados, Dios, y gracias te damos porque estás con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 La vida de nosotros, la vida del ser humano, es demasiado extensa como para entenderla. Hay hombres que se dedican, se llaman filósofos, son pensadores, que se dedican a tratar de estudiar las razones y los porqués de la vida. Y todos en alguna manera hacemos lo mismo. Y concluimos en que no alcanza nuestro pensamiento, nuestra comprensión de las cosas, no alcanza a entender el porqué. Un sabio de la antigüedad acabó diciendo, yo solo sé que no sé nada. Es demasiado compleja. Bueno, cuando venimos a Cristo Jesús, se vuelve más simple pero más complicada al mismo tiempo. Más complicada para entenderla, más simple para vivirla. Pero más complicada, más complejo el asunto para entenderlo. Porque nosotros no podemos entender algunas cosas no las vamos a poder entender hasta que estemos en el cielo. ¿Ven? Hasta que estemos justamente en el cielo. La palabra de Dios dice que allá en el Antiguo Testamento, voy a ir un poquito hacia atrás, en el Antiguo Testamento, no abran sus Biblias, solamente recuerden esto, que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le prometió un hijo, le nació ese hijo y se llamó Isaac. A Isaac le nacieron dos hijos, uno se llamó Jacob y otro se llamó Esaú. Esaú nació primero, luego nació Jacob. Y Esaú renunció a su primogenitura y la tomó Jacob. Y los hijos de Jacob fueron 12. Y por lo que la Biblia menciona, estos 12 hijos, solamente uno le resultó bueno, José. El resto salieron unos pintos y otros quemados, ¿verdad? Y resulta entonces que por causa de esa condición de ellos van y llegan a una condición de esclavitud. Ahora, Dios ya sabía las cosas que iban a suceder. Esta mañana veíamos cómo cuando Abraham estaba siendo confirmado por Dios la promesa, Dios le dijo, tu descendencia será esclava por 400 años. Y entonces Dios ya sabe todas las cosas, sabe lo que pasó antes, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar luego. Todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Por eso es Dios. Gloria a Dios. Sabe todo lo que hay dentro del corazón de cada persona, no solamente en forma grupal, sino en forma individual, en forma personal, todo lo sabe. Y entonces Dios ya estaba diciendo las cosas que iban a pasar. Van a ser esclavos por 400 años, pero yo los sacaré después de 400 años y los haré una nación grande con ellos. Y uno piensa, primero,
¿por qué caen en esclavitud? Y segundo, ¿por qué de esclavos Dios los hace príncipes? Príncipes de Dios. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Y no vamos a entender nunca, jamás vamos a entender por qué esos contrastes en la vida de una persona, por qué siendo lo que eran, se convierten en otra cosa. Y la respuesta de todo esto, para que nosotros, aunque no lo entendamos, la respuesta de todo esto se llama gracia. La palabra de Dios lo acaba de decir aquí donde leímos en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, es decir, sobrepasó, la medida del pecado la sobrepasó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor no merecido, es algo que no merecemos. No lo merecemos, pero lo recibimos. No es por causa de ningún mérito que nosotros hayamos hecho, simplemente porque a Dios le place tener gracia, porque Dios es un Dios de gracia, porque tenemos un Dios que se complace en ser Dios de gracia. Entonces, de esclavos a príncipes. A nosotros nos pasó lo mismo. De esclavos a príncipes. Príncipe no solamente es un título de la monarquía o de la realeza. Príncipe significa alguien principal. Y cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, nos convertimos en alguien principal. Dejamos de ser personas comunes y corrientes. Dejamos de ser personas del tipo promedio. Quiero que recuerden el mensaje del domingo anterior. Estamos en vías, si no es que ya llegamos a convertirnos en el hombre biónico, la mujer biónica, si lo podemos equiparar. Porque ahora nosotros podemos hacer más cosas de las que hacíamos antes. Ahora alcanzamos más cosas de las que alcanzábamos antes, de las que jamás soñábamos tener. Ahora nosotros tenemos una naturaleza diferente. Diferente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Esa es la única cosa que hace diferencia a nosotros, la gracia de Dios. Y la gracia tiene una hermana que se llama misericordia. Y siempre andan juntas. Y gracia y misericordia están siempre amalgamando nuestra vida. Gracia y misericordia. Es la única manera de entender la vida. Es la única manera de entender por qué yo. Le doy otro ejemplo antes de ir al capítulo 12 de segunda carta a los Corintios. Allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, me parece, segundo libro de Samuel. Viene la historia cuando David intenta traer el arca del pacto a Jerusalén. Recuerden que esa arca del pacto estuvo por ahí perdida, empolvada por algunos 30 años. Recuerden que esa arca fue capturada por los filisteos como un juicio de Dios sobre la casa de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Y que el Señor le dijo a Samuel, Samuel, voy a hacer algo que cuando yo lo haga, le van a reteñir los oídos a quien lo oiga. Va a ser un sonido tan espectacular, tan impresionantemente fuerte, que le van a reteñir los oídos. En alguna versión de la Biblia dice, le van a doler los oídos al oírlo. Es como cuando hay una explosión y cerca, y entonces tus oídos lo registran y quedan punzantes, con dolor y ensordecidos y todo eso. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel era esto: va a haber un juicio sobre la casa de Elí, por lo que él ya sabe, porque él no ha corregido a sus hijos, porque sus hijos han blasfemado mi nombre, porque han cometido toda suerte de actos que han ofendido mi nombre, y él no los ha corregido. Dijo, entonces voy a traer un juicio sobre él, y no habrá nada que impida ese juicio. No habrá sacrificio, no habrá ofrenda, no habrá nada que lo pueda detener. El juicio ya está decretado sobre la casa
de Elí. Y así sucedió. Salieron en los días de las batallas, de las guerras, salen y en la guerra pierde Israel. Y como perdió, dijeron, bueno, vamos a traernos nuestro amuleto de la suerte, nuestra patita de conejo, como diría alguno. Otros tienen otro tipo de amuletos, tienen el ojo de venado, y otros más tienen a la muerte, y otros tienen a cualquier cosa, ¿verdad? Como amuletos de la buena suerte. Ellos se llevaron el arca que es la representación de Dios, es el arca del testimonio, es la representación de la presencia de Dios. Ellos se la llevaron a la guerra pensando que Dios iría con ellos. Y Dios no fue con ellos. Dios no fue con ellos. Dios permitió que volvieran a ser derrotados y que el arca fuera capturada. Y entonces Israel se regresó avergonzado y con la terrible y trágica marca en la historia de que perdieron el arca. Los filisteos la capturaron. Tiempo después los filisteos la regresan porque el arca les causó daño. La presencia de Dios les causó mal a ellos. Dios no necesita que nadie lo defienda, Él se defiende solo. Amén. Así que donde la ponían el arca, ahí Dios causaba un problema. Y ellos se dieron cuenta, empezaron a relacionar de dónde, cómo, por qué tenemos tantos males, y se ensadecer por el arca del pacto. Y la regresan el arca, y entonces llega el arca otra vez al territorio de Israel y queda perdida en la casa de un sacerdote que la mandó a poner en la cochera, si lo queremos ver de esa manera. Y el arca, que era la cosa más importante, la presencia de Dios es lo más importante que puede existir, quedó ahí recluida en un lugar donde nadie la podía ver, ni la limpiaban, se empolvó, se llenó de alimañas y cuánta cosa, y duró 30 años ahí. Cuando David se convierte en rey, David empieza a investigar y empieza a ver que hace falta algo en Jerusalén, un tabernáculo para Dios. Hace falta el tabernáculo, pero no solamente el tabernáculo, hace falta el arca. ¿Y el arca dónde está? Y entonces empiezan una investigación, empiezan una búsqueda y se dan cuenta que el arca está en casa de un sacerdote viejo. Y mandan recoger el arca y preparan todo un evento, un gran desfile, una gran comitiva fue a la casa de este sacerdote para recoger el arca. Y el arca, digo, sí, aquí está, se la pueden llevar a la hora que quieran. A esta persona como que hasta le estorbaba ahí el arca. A la hora que quieran se la pueden llevar, y entonces le construyen una carreta nueva y ponen el arca en la carreta nueva. Y cuando la carreta empieza a caminar, estirada por los bueyes, y el cortejo empieza a moverse, empieza a haber gran fiesta. Hay un jolgorio ahí, hay una situación impresionante. Las trompetas suenan, los cantantes van cantando, la gente va diciendo gloria a Dios, y la misericordia del Señor es para siempre, y van cantando al Señor y van contentos en su corazón porque el arca ya está regresando. Pero el arca iba sobre una carreta, y en la medida que la carreta caminaba por el camino empedrado, el arca se iba moviendo hacia un lado y se movía hacia el otro, y se movía hacia un lado y se movía hacia el otro, y había sacerdotes que iban haciendo la guardia, la valla alrededor de la carreta, y uno de esos sacerdotes se llamaba Usa, y en uno de esos movimientos bruscos por la situación del camino, el arca se mueve con violencia hacia un lado y parece que se va a salir de la carreta, y Usa, que era el que estaba en ese lado, la detiene con sus manos. Y en ese mismo instante este hombre murió fulminado por la ira de Dios. Por la ira de Dios. A veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta de que despiertan la ira de Dios. Las hacemos y no nos damos cuenta. Este hombre era un descendiente de sacerdote, iba a ser sacerdote también, Usa. Y murió
Ahora Usa no quiso hacer ningún mal. Él tenía muy buena intención de que el arca no se cayera y la detuvo para que no se cayera, pero sin embargo murió. Y la procesión se detuvo y llamaron a ese lugar Pérez Usa, porque ahí pereció, ahí murió este hombre llamado Usa. Y de esto me sale una pregunta: ¿por qué murió Usa? Y la respuesta es: porque tocó el arca. Porque el arca no tenía que ir sobre la carreta, el arca tenía que ir sobre varas y las varas sobre los hombros de los sacerdotes. Pero a la respuesta de la pregunta, ¿por qué murió Usa? Surgen otras preguntas. ¿Y por qué nosotros no hemos muerto? ¿Por qué nosotros no hemos muerto cuando hemos hecho algo que, aunque haya sido con buena intención, está fuera de lo que Dios quiere o de lo que Dios pide? ¿Por qué nosotros no hemos muerto? Y la única respuesta es por gracia. Solamente por gracia. ¿Por qué no hemos muerto cuando tenemos un pensamiento que no es santo? ¿Por qué no hemos muerto cuando de nuestra boca sale una palabra que no es santa, que no es limpia? ¿Por qué no hemos muerto cuando las intenciones de nuestro corazón son perversas? Y la única respuesta es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es por gracia. Amén. Es por gracia. ¿Por qué murió Usa? Para que Dios pudiera manifestar a todos los demás hombres la gracia. Cuando nosotros pensamos en Usa, pensamos en la gracia de Dios. La gracia de Dios para nosotros. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué nosotros no hemos muerto? Por gracia. Amén. Es justamente por gracia, la gracia de Dios. ¿Por qué nos salva el Señor? ¿Por qué nos previene de cosas? ¿Por qué cosas que son malas delante de nosotros el Señor nos desvía, nos saca, nos detiene? Por gracia. Amén. Siempre es por gracia. Siempre es por gracia. Así que finalmente vamos a Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Capítulo número 12. Y vamos a leer ahí, yo voy a leer en voz alta. La palabra de Dios dice de esta manera, versículo 1 en adelante. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta mañana estábamos llevando un tema que se llama ¿Dios habla? Con la interrogación, ¿Dios habla? Y sí, Dios habla. Dios habla. Aquí este hombre dice: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Son cosas que uno no logra saber, no logra uno entender qué es lo que pasa, pero cuando Dios viene y se acerca contigo y te habla, tú no sabes si estás en el cuerpo o fuiste arrebatado. Ahora, qué curioso, que viene Dios y te habla y no mueres. ¿No mueres? ¿Por qué razón? Porque estamos cubiertos por la gracia de Dios. Amén. Así que este hombre dice: yo fui arrebatado hasta el tercer cielo y vi y oí, dice, oí cosas, palabras inefables. Oí palabras que no puedo ni siquiera entregarles a ustedes. Tal vez está hablando de que oyó algo en un lenguaje que él podía entender en el espíritu, pero que no hay una traducción para pasarla a ningún lenguaje humano.
oíd. Y luego dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando en sus debilidades? Porque Pablo ha tenido una experiencia, aquí la está contando. Él la está contando, pero él sabe que ha tenido una experiencia impresionante. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego menciona la experiencia que tuvo, para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo está eso? Primero Dios te da y luego te mantiene a raya. Primero dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y después Dios me da un mensajero en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me esté recordando, para que me esté ubicando, para que yo no se me suba a la cabeza que yo fui arrebatado hasta el tercer cielo y yo he visto cosas y he oído cosas que nadie ha visto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Amén. Pero había un mensajero ahí, dice la palabra de Dios, que lo tenía ubicado, lo tenía a raya, ubicadito. Y este mensajero, algunas personas piensan que este mensajero que tenía él podía hacer cualquiera de estas tres cosas. Número uno, que Pablo tenía un problema con sus ojos. Con sus ojos. Se dice que Pablo era un tipo así medio chaparrón, patizambo, calvo y ojón, de ojo grande. Pero tenía una personalidad impresionante. Antes de conocer a Cristo Jesús era temido por cualquiera. Pablo era de tacón pesado. Donde él pisaba la hierba no crecía. Y después de conocer a Cristo tenía una personalidad doblemente cautivadora por la gracia del Señor. Pero dicen que Pablo tenía este problema en sus ojos, que de pronto se enrojecían y parecía como si fueran sangre, lo cual era muy difícil de soportar por parte de la gente que lo veía. Era muy difícil soportar, la gente prefería verlo. En alguna escritura dice, ustedes me hubieran dado sus ojos, yo bien lo sé. Ese problema con los ojos era algo realmente serio. Ese puede ser un problema. Ese puede ser el aguijón que Pablo habla. El otro es que tenía unos dolores de cabeza profundos, terribles, y que estaba quedando enceguecido. Que eran unos dolores de cabeza que lo hacían doblarse. Aparte de eso, estaba perdiendo la vista. Y la tercera cosa, la tercera opción que existe, que posiblemente pudiera ser el aguijón en la carne, es que tenía un cargo, un dolor en su conciencia terrible. Porque saben, cuando fue juzgado ilegalmente, indebidamente, Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando fue juzgado, una vez que lo desnudaron para ejecutar el castigo en él, le llevan las ropas de Esteban a Pablo y la ponen a sus pies y le preguntan, ¿tú apruebas el castigo o lo niegas? Y Pablo levantó su mano y
y delante de todo el mundo decretó la pena de muerte para Esteban, un santo inocente. En ese momento Pablo no tenía diríamos, la carga de la conciencia. Él pensaba que estaba haciendo un acto bueno, pensaba que estaba ayudándole a Dios a remediar todos estos males que representaban los creyentes y el Cristo que creían los creyentes. Pero después de que Cristo Jesús le aparece, después de que él tiene su propia experiencia con Jesús, capítulo 9 del libro de los Hechos, entonces Pablo entra a una realidad. La realidad de que él había hecho mal. Y esa realidad, algunas personas piensan que vamos a decir cuál es la palabra, lo aterraba, lo asustaba, lo amedrentaba, lo presionaba. Tú decretaste la muerte de un santo. No se sabe exactamente cuál de esos tres era el aguijón de la carne de Pablo. Lo que sí se sabe es que Pablo dice aquí en el versículo siguiente que él había orado ya 3 veces. Ahora, yo quiero que ustedes vean quién es Pablo. Pablo era de las personas que no tenía que orar demasiado por algo. Los enfermos sanaban solamente con que le llevaran uno de los pañuelos de Pablo. Los muertos resucitaban por la palabra de Pablo. La gente venía a los pies de Cristo por la predicación de Pablo. Pero respecto a él, dice el versículo número 8, respecto a lo cual he orado 3 veces. ¿A cuál es ese lo cual? Es el aguijón en la carne. He orado 3 veces. Le he rogado al Señor que lo quite de mí. Quiero que pesen las palabras porque yo no veo ninguna manera que Pablo dijera, si no me lo quitas yo me retiro, yo ya no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Como muchas veces nosotros hacemos en un alarde de infantilismo y de arrogancia, le decimos al Señor, o me das la respuesta a mi problema o yo no sigo siendo creyente, ya me retiro de la iglesia. Y amenazamos a Dios a veces, nos tomamos esa atribución y amenazamos a Dios, decirle, si no me respondes yo me voy. Y se oye la voz de Cristo y dice, ¿ustedes también se quieren ir junto con Él? A los que están oyendo, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo, Señor, si no me respondes yo renuncio. Si yo me responde, Señor, yo ya no quiero nada contigo, yo me voy y que se pierda lo que se había ganado. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que quiero que lo quite de mí porque quiero seguir adelante. Pero aunque no lo quite de mí, yo sigo adelante. No estoy parado, estoy siguiendo adelante, estoy en movimiento, estoy en acción. Sin embargo, quiero que lo quite de mí. A veces nuestras oraciones no son así. A veces nuestras oraciones son oraciones terminales. Señor, o lo quitas o lo quitas. Y Pablo dice, yo le he rogado al Señor. Yo le he rogado. Mis oraciones han sido ruegos, han sido súplicas. Quítalo de mí, Dios mío, quítalo de mí. Y la respuesta de Dios para Pablo, dice, y me ha dicho, dice el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez que Pablo oró pidiendo que le fuera quitado, la respuesta era la misma. Bástate mi gracia. Y a la siguiente vez que iba a orar, Señor, quítalo de mí, no sé si era el día siguiente, o una semana después, o un mes, o un año después, no lo sé. Pero la siguiente vez la respuesta era la misma, la oración era la misma, Señor, quítalo de mí, te lo ruego. Y la respuesta de Dios era la misma, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no entendía, ese es el problema de Pablo en este momento, que él no entiende, no logra dimensionar la vida en Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no logramos darle la dimensión correcta.
perdemos el enfoque y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y no logramos darle la dimensión correcta a las cosas. Correcta. Hasta que finalmente, después de la tercera vez, porque si dice que le pidió 3 veces, la respuesta de Dios fue 3 veces. Tiene que haber sido así. Hasta entonces le cae el 20 al apóstol. Hasta entonces se da cuenta de esta realidad. Dice, ah, caray, ¿cómo es posible que yo no me hubiera dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo cavando donde hay piedra? Donde no hay tierra, es piedra. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo estas cosas? Ya entendí. Y gloria a Dios por el día que entendemos. Ya entendí. Ya entendí que cuando yo no puedo, entonces puedo. Cuando yo ya no tengo la capacidad para hacerlo, sigo haciéndolo. Cuando ya no tengo los recursos en mi persona para continuar, continúo. Sigo moviéndome, sigo haciéndolo, sigo hablándole a la gente de Cristo, sigo sanando enfermos, sigo levantando muertos, sigo trayendo personas a los pies de Cristo Jesús, sigo bendiciendo a otros, sigo ministrando a otros, sigo dictando cartas, sigo normando la vida de mucha gente. Entonces Pablo llega a una realidad extraordinaria. Por tanto, ya entendió, dice, por tanto, porque ya entendí, dice el versículo número 9, de buena gana. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿saben lo que significa de buena gana? Mucho más. De una manera espontánea, alegre, sin presiones. De buena gana, dice la palabra del Señor, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Me gloriaré más en mis debilidades. De buena gana voy a estar más contento cuando soy débil. Voy a estar más feliz cuando tengo el aguijón en la carne que me está atormentando. De buena gana voy a estar más dichoso, voy a alabar a Dios cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades. De buena gana lo voy a hacer. Porque por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, sigo adelante. En otra ocasión el mismo apóstol dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que por la gracia de Dios podemos seguir adelante. Solamente por la gracia de Dios, en medio de problemas, de enfermedades, de vicisitudes, de situaciones de escasez, podemos seguir adelante. ¿Cuánta razón tenía Pablo cuando en la carta a los romanos Pablo dice que no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amén. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, alto, lo bajo, nada nos puede separar del amor de Dios, porque la gracia de Dios sobreabunda, porque la gracia de Dios va más allá de las fronteras del pecado y de la necesidad, porque la gracia de Dios excede todo lo que nosotros podemos pensar, y entonces es cuando nosotros se nos dificulta entender la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es entonces cuando a nosotros se nos hace complicado. ¿Cómo puedo yo lograr con esta cabeza hueca entender esa sobreabundante gracia? Cuando no tengo, es entonces que tengo. Cuando no puedo, es entonces que puedo. Cuando no sé nada, es entonces que sí sé, porque cuando estamos en esa condición, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, no sé cómo resolver este problema. Y la sabiduría de Dios
Y el Espíritu de Dios viene y te dice y te enseña, Amén. te abre camino donde no hay, te abre los ojos y vas a ver cosas que no veías, acerca recursos de todos lados. En todo y por todo la gracia del Señor sazona nuestras vidas. Un ejemplo más antes de concluir. Y habló Dios con el profeta Elías y le dijo: vete a Sarepta, porque tengo una mujer, he preparado una mujer viuda para que te sustente. Vete a Sarepta. Y el profeta obedece la voz del Señor, se va a Sarepta, un poblado que está en el extranjero, y tiene el encuentro con esta mujer, una viuda que tenía un hijo y que tenía apenas un puñado de harina y un poquito de aceite. Eran tiempos de escasez, tiempos difíciles, tiempos duros. Tampoco había mucha agua, era una sequía terrible la que había. Entonces el profeta encuentra a la mujer y le dice: te ruego que me des un vaso de agua. Y cuando la mujer se va, sigue su camino para traer el vaso de agua, la detiene y le dice también: cóceme una torta de pan debajo del rescoldo. Y entonces la mujer se enciende, se enoja, se molesta y dice: mira lo que tengo aquí en las manos, 2 leños. Fui a recoger leña y solamente recogí 2 leños, porque esto es lo que necesito para poder cocer lo que tengo de harina, un poquito de harina y un poquito de aceite, suficiente para hacer una torta de pan para mi hijo y para mí, y después de eso vamos a morir de hambre porque no tenemos más. Y el profeta le dice: está bien, pero haz como te dije, primero me haces a mí y luego comen tú y tu hijo. Y la mujer se dio la vuelta y siguió caminando, pero antes de que caminara demasiado lejos le dice el profeta algo: porque la harina no escaseará y el aceite no menguará hasta que Dios haga llover sobre la tierra otra vez. Amén. Y de un poquito de harina y un poquito de aceite comieron 3 años. ¿Cómo es posible eso? La gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. La gracia de Dios es sobrenatural. Va más allá de nuestro entendimiento. Amén. No podemos entender cómo de algo que es medible sale y sale y sale y sale. De un poco de comida sale comida y sale comida y sale comida y sale comida, y llega más gente y vuelve a comer de la misma vasija. La gracia de Dios. Amén. Así es. La gracia de Dios. Así que démosle gracias a Dios por su gracia. Amén. Seamos agradecidos con el Señor por su gracia. Y yo he aprendido algo en estos tiempos. Nunca te angusties, de manera que tus ojos se oscurezcan y te impidan ver la gracia de Dios. No te angusties cualquiera que sea la situación. Recuerda siempre que la gracia de Dios está sobre ti. El favor de Dios está de tu lado. Así que no permitas que la angustia, la desesperación, el miedo, el pánico te oscurezcan tus sentidos y tú no puedas ver. Por el contrario, cuando caigas en problemas, cuando estés en desdicha, cuando estés en escasez, cuando estés en enfermedad, cuando estés en peligro de muerte, recuerda que entonces eres poderoso, Amén. Así es. porque la gracia del Señor está actuando en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gloria a Amén. Dios. Amén.